¿Qué pasa, chavalote? Pues nada, no, hombre, tranquilo. No se vaya a creer que nos estamos metiendo con nadie en especial. Simplemente que estamos una noticia, un estudio que se ha realizado para descubrir si algunos hacen gilipollas o... Bueno, la noticia es así, dice, 2 de cada 3 gilipollas desconoce que lo son, ¿no? Y claro, es que mucha gente no sabe qué gilipollas lo es. O si se hace gilipollas, o no sabemos si como dicen, no sabemos si es tonto o se hace tonto, pues igual. Hay también quien dice que hay más tonto, como mi amigo, dice hay más tonto que pies de calzo que perros descalzos. Nosotros decimos que más tonto que botellines, pues esto es de gilipollas, pero vamos con lo mismo. Que bueno, el estudio dice, no, esto es un estudio que se ha realizado, cuidado, no es nada que vaya personal de nadie ni nada. 2 de cada 3 gilipollas desconoce que lo son, dice. Entonces, ¿qué es lo que dice el estudio? Que un 59% de personas reconoce haberse hecho el gilipollas en alguna ocasión para beneficio propio. Pues sí, pues seguro que hay más de uno que se hace tonto. Dice, el estudio realizado por la Universidad de Granada revela que 2 de cada 3 gilipollas desconoce que lo son. También se revela que el 82% de gilipollas no reconoce públicamente serlo. Por el contrario, un 35% de personas reconocen ser gilipollas sin realmente serlo. Hay de toda la vida del Señor, lo que quiero decir aquí. Toda la vida pensando que era gilipollas y ahora me dicen que únicamente me lo hago muy bien. Comenta Javier, un hombre que participó voluntariamente en el estudio y descubrió que realmente no era gilipollas. Incluso hay que hacer más estudios de esto. Incluso su propia familia siempre había mantenido erróneamente la versión de que ya nació gilipollas. Pues eso es lo que se come aquí hoy. No. Dice, los datos indican que en los últimos 5 años había habido un incremento de gilipollas con respecto, con respecto a la evolución de los últimos 15 años. O sea que eso va creciendo conforme en vez de estamos criando gilipollas, ¿no? Para mí. Los expertos piensan, los expertos piensan que puede deberse a un contagio progresivo de la población a causa de estar expuestos durante mucho tiempo a un alto nivel de gilipollas y gilipolleces, cuidado. Ya dice, estoy cansado de oír gilipolleces, comenta José, un joven indignado con los resultados del estudio. Teme ser gilipollas, un gilipollas más. O como él mismo confesaba, un gilipollas del montón. O sea que para ser gilipollas hay que ser de los gilipollas buenos, no un gilipollas cualquiera. Los resultados muestran que las personas que son plenamente conscientes respecto a sus condiciones de gilipollas son un 65% más felices que quienes niegan ser gilipollas y lo mantienen en secreto durante años, como las almorranas, ¿no? Que la sufren en silencio. Hoy en día cualquiera puede ser un buen gilipollas. Hay algunos que tienen títulos, me imagino, también habrá. Esto ya no es lo que era. Recuerda con anhelo Damián, un conocido gilipollas de 62 años, que vivió la época en que ser gilipollas estaba mal visto, muy mal visto. No podía esconderlo más, como que sale del armario. Me estaba volviendo loco. Un día convoqué a mis amigos y familiares y les confesé que era un gilipollas. Tenía tan solo 18 años. Decírselo a todos me cambió la vida, afirma Damián, el gilipollas. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Estaremos nosotros haciendo aquí gilipollas también o será algo? Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este vídeo en plan de humor, que hombre que también son cosas interesantes y que gusta leerlas y compartirlas con ustedes, que más que nada para cachondillo, que tampoco no vamos a llevar nada aquí, ¿vale? Que tengáis un feliz año nuevo, feliz noche vieja, feliz año nuevo, ¿vale? Espero que sigáis harta de reír. Muchas gracias, un abrazo. Que se suscriba, suscribirse, que eso es lo bueno.
de suscribirse. Muchas gracias, un saludo, un abrazo, suscribirse.